Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club y Tirambo. Bueno, hoy vengo con un montón de libros. Eh, Tenía pensado, normalmente cuando leo un libro, según lo acabo, pues bueno, pues hago una especie como de comentario, review. Bueno, ya sabéis más o menos cómo funcionan estos vídeos que hago, ¿no? Que según acabo el libro y lo tengo fresquito, pues lo comento un poco así a vuela palabra. Ya digo, siempre sin guión y sin nada, ¿eh? O sea, lo hago un poco desde, un poco desde las entrañas. Intento que sea lo más sincero posible. Eh, Alguna vez revisando algún vídeo, cuando pasa un poco de tiempo y ya está reposado, pues a veces digo, bueno, quizá en este caso, o si he vuelto a leer el libro, en algún caso, digo, en este caso quizá he sido demasiado benévolo o malévolo, ¿no? Pues bueno, pero es la manera un poco de hacer un poco este club de lectura, ¿no? En los que se hace eso, realmente, leer un libro y luego comentarlo. Tenía pensado comentar el último libro eh, leído, que era el libro de David Uclés, el de la ciudad de las luces muertas, pero al final he decidido cambiar de tema para el vídeo, porque yo lo que quiero, sobre todo cuando hago estos vídeos, es hablar de libros, recomendar libros, no comentarlos, pero recomendar también. O sea, cuando un libro leo y no me gusta o no me dice nada o lo que sea, bueno, pues prefiero obviarlo porque para decir algo negativo, pues no, este club no es precisamente para eso. En cambio, lo que quiero es recomendar una serie de libros que a mí me gustan, que son libros de literatura, de relatos, de literatura corta, de cuentos, bueno, de obra breve, que creo que es fundamental en el mundo literario, ¿no? Yo creo que la literatura ha dado grandes libros de obra breve, ya digo, de relatos, de ensayos cortos, de cuentos, de novelas cortas, etcétera, ¿no? Yo creo que es un género muy, muy complicado. Es como en el tema, como en la música, que ¿no? Dicen que lo más complicado es hacer una cancioncita de 3 minutos. Bueno, pues yo creo que en los relatos, en la obra breve, es muy complicado y es muy difícil y requiere de mucho conocimiento. Es un totum revolutum, he cogido aquí unos cuantos al azar que voy comentando. Primero, bueno, empiezo con un poquito de ciencia ficción, con el gran Isaac Asimov en estos dos tomos de cuentos completos. Bueno, ya sabéis que el gran Isaac Asimov era un sabio, era de esas personas que saben un poco de todo. Yo tengo novelas, cuentos, ensayos, pero además ensayos que algunos no tienen nada que ver con la ciencia ni con la ciencia ficción, sino que son históricos. Bueno, era un hombre que realmente, vamos, cabía todo su... El Aleph lo tenía dentro de su cabeza, ¿no? Estos cuentos que salieron en diferentes bueno, antologías, pues tocan un poco ese mundo tan maravilloso que luego pues estaba también muy desarrollado en novelas como la saga de Fundación o las de Yo Robot, etcétera, ¿no? Eh, Cuentos muy breves, no sé, viene un montón en cada uno. Yo estos los leí hace un montón de tiempo, los releí algunos y son maravillosos. Es una edición antigua de Biblos, ediciones B, pero bueno, creo que los han reeditado de nuevo en otros formatos. Estos de mediados del 2000, 2005, 2006, esta es una quinta reimpresión. Bueno, en estos dos volúmenes hay auténticas maravillas. Como no, como no, mi querido Baroja, en este tomito. Esto me parece que es no estoy seguro, pero no sé si es una foto muy conocida de él en el Retiro. Bueno, pues, ¿qué voy a decir? De la literatura de Baroja. Ya he contado muchas veces que es un autor que me fascina, está en mi top. Y la verdad es que lo bueno que tienen estos cuentos es que en muchos casos lo que quieres es que fuesen novelas largas, ¿no? Tiene ese mundo maravilloso, muy culto, pero también muy arraigado bueno, a la tierra, a los personajes, ¿no? Es muy... Tampoco me quiero enrollar mucho con los libros porque hay unos cuantos y más adelante ya me gustará hablar de esa saga que me estoy leyendo, de las memorias del hombre de acción, de Aviraneta, de que me confundí el otro día, por cierto, dije Gregorio de Aviraneta y es... vale, ahora no me viene.
pero dije Gregorio y no es Gregorio. Claro, es que en nota lo puse luego después. Bueno, las memorias de ese antepasado suyo, supuestamente, ese conspirador. Cuentos de Baroja, aquí están en Alianza Editorial, pues una edición también de 88, pero ya digo que estos libros luego están bastante... Mircea Cartarescu, bueno, aquí ya vamos a... Esto es un ejemplo de literatura breve, pero de auténtico fundamento. Aquí estamos hablando de un clásico moderno. Yo me imagino que dentro de 60, 70 años, si no antes, Mircea Cartarescu será ya considerado como una de estas figuras clave de la literatura europea. Eh, Tiene varios tomos, tiene también una trilogía de volúmenes, que tengo aquí otro, que es una... No, este es solenoide. A ver. Uy. Los Conocedores, que es la trilogía de Cegador. Bueno, este todavía no lo he leído, ¿eh? Esto es una especie de como recopilatorio. Recopila unos cuantos, esos 3 relatos de una trilogía bueno, más extensa, que se no lo he leído. Y ya digo, son relatos complejos, pero una vez que entras en ellos no son fáciles de leer, requiere cierta, bueno, predisposición por parte del lector, pero pero realmente luego una vez que entras, si consigues entrar, ya digo que tampoco es, pero si consigues entrar, realmente estás leyendo pues una prosa con un brillo increíble que pocas veces se ve en la literatura actual, o yo por lo menos me cuesta ver en la literatura actual en muchos casos. Eh, bueno, ese es el que toca. Esto es fundamental. Estos son fundamentales. Son los 4 volúmenes. Aquí es donde empecé, bueno, a adorar, por supuesto, a Julio Cortázar, pero donde empecé a tener ese pulso. Llevo escribiendo toda mi vida, llevo haciendo cuentitos toda mi vida, pero cuando ya dije yo quiero escribir, yo quiero ser escritor, mi vida sería ser escritor, esas cosas que te pasan, ¿no? Como cuando ves una película de Buñuel y dices, yo quiero ser director de cine. Bueno, pues cuando de la pasión por algo te hace querer ser parte de esa pasión, bueno, pues eso me vino con las lecturas de estos cuentos, que es lo primero que leí de Cortázar. Un amigo me recomendó algún cuentito, me parece que estaba en este primero, no recuerdo, bueno, Casa Tomada, Hojas del Diablo, todos estos, El Perseguidor, que como amante del jazz, pues también es una maravilla ese cuento. Pero luego empecé a descubrir un mundo maravilloso donde se podía mezclar la realidad con la fantasía. No me estoy refiriendo a esto que está tan de moda ahora, ¿no? Del realismo mágico. No, no, yo estoy hablando de una realidad y de una fantasía pura y mezclada, pero ya digo, sin ser realismo mágico, que yo creo que es una palabra o un género que se está pervirtiendo demasiado en muchos casos, ¿no? En una entrevista decía Cortázar que él había asumido de tal manera lo onírico, lo fantástico, que lo integraba en su día a día de una manera como muy natural, ¿no? Para él no había límite entre la realidad y la fantasía, y bueno, eso luego ya se puede ver en sus diferentes libros, pero en estos cuentos bueno, esto es un catálogo maravilloso de su manera de escribir. Yo creo que en estos 4 volúmenes está pues de lo mejorcito de la literatura para mí en castellano del siglo pasado. Borges, ¿qué voy a decir de Borges? Pues lo mismo, esto es un volumen de obras completas, aquí hay de todo, aquí hay desde obras cortas, nunca hizo un libro realmente grueso, o sea, todos sus libros eran breves, pero bueno, pero tenía eso, en ficciones, había un montón el Aleph, ¿no? De condensar la literatura en unas pocas páginas, ¿no? También hay poética aquí al final. Eh, Nadie puede negar que estos libros de Borges son auténtica maravilla, auténticas obras maestras, ya digo, muy condensadas, que es lo difícil, ¿no? Condensar
belleza y tanta maestría en tan pocas palabras, ¿no? En ese sentido, los haikus japoneses yo creo que serían ¿no? se habla mucho del famoso cuento de Monterroso del dinosaurio, de condensar en el mínimo, con el mínimo número de palabras posible un cuento o algo. Borges conseguía en 100, 120 páginas, en 50, mucho más que gente en cientos y cientos y cientos de páginas. Borges, en el formato que sea. Esto es de una colección que salió de RBA hace años, del Instituto Cervantes, que son unos tomos pesaditos. También tengo de Cortázar, de Lorca, de un montón de gente. Pero bueno, Borges. Me cambio de género, me voy a los ensayos filosóficos y me voy con Javier Gomá Lanzón. Creo que nunca he hablado de él aquí, pero es un autor que me fascina. Sí, sí he hablado, cierto. Porque comenté un libro que era de diálogos con Ballín, con la editorial Arpa. Pero bueno, no había hablado mucho de él. Hablaré más porque tengo un montón de libros de él también y algún día sí que quiero hacer un recopilatorio de varios libros y comentarlos o igual me coja el último que ha salido, el de Fuera de Carta y lo comenté. Filosofía mundana, que por cierto ha hecho Javier Gómez Lanzón, aparte de ser filósofo y director de la Fundación Mars, es también dramaturgo, le gusta mucho el teatro. Y de filosofía mundana ahora se ha estrenado, que por cierto no la he visto, pasó por Bilbao el otro día y no pude verla, una obra de teatro basada en algunos de estos breves ensayos. Son microensayos completos. La filosofía mundana aquí lo que hace es hacer filosofía a pie de calle, ¿no? De esas cosas pequeñas en el día a día. Y me gusta mucho la claridad, ¿no? Con la que escribe Javier Gómez Lanzón, lo bien que se expresa. Si podéis un día entrar en YouTube y ver alguna conferencia, alguna entrevista a él, es maravilloso. Escucharle es realmente... A mí me gusta mucho escuchar a escritores y a filósofos y a gente con el don de la palabra, no solo de la escritura, sino también de la palabra hablada, expresarse y hablar de muchas cosas, ¿no? Y cuando hablan de temas importantes, no de ellos mismos y de su obra, sino cuando hablan de cosas muy importantes, ¿no? Y Javier Gómez Lanzón, la verdad es que es un maestro en eso. Y encima es de aquí, es de Bilbao. Uno de mis escritores favoritos, de este sí que he hablado varias veces, Julio Llamazares, maravilloso. Bueno, dos tomos de relatos cortos, Tanta pasión para nada y En mitad de ninguna parte. Bueno, aquí es curioso porque aquí en algunos cuentos usa un sentido del humor, una ironía, que aunque la tenga en sus novelas, en sus obras más largas, pero aquí se permite jugar de otra manera. Sobre todo en mitad de ninguna parte hay un cuento, que no sé ahora mismo si lo voy a... Piloto suicida me parece que es una especie de autobús que va bajando. Es que no sé, ahora mismo sé que en uno de ellos leí y me sorprendió precisamente el humor, ¿no? Llamazares, sí que tiene humor, sí que tiene, ¿no? Pero es cierto que sus novelas quizás no son tan... No sean tan lúdicas, tan juguetonas como quizá algunos de estos relatos. En este caso, estos son más serios, es verdad. Yo recuerdo este libro cuando lo leí como unos relatos más serios y bueno, pues un poco más, no sé. Ya digo que alguno me resultó curioso en ese sentido. Emilia Pardo Bazán con los cuentos. Esta es una edición breve, quiero decir, moderna, de ahora. Esta lo compré hace poco. No sé dónde... del 2021, pero bueno, Pardo Bazán es mucho más que la Madre Naturaleza y que Los Pazos de Ulloa. Aquí hay unos cuentitos y yo siempre digo que para empezar con un autor, a no ser que sea muy canónico el libro, creo que la mejor manera es entrar por los cuentos, por la obra breve, por los relatos, que son libros fundamentales, por supuesto, y sin duda, cuentos de Pardo Bazán. La Pardo Bazán, como le llamaba de manera despectiva el Bío Baroja. Baroja no debía hablar bien de nadie. En sus memorias no dejaba títere con cabeza. Günter Grass, uno de sus últimos libros fue Mi siglo, en el que son 100 capítulos
empieza en el 1900 y acaba en el 1999, porque este es su siglo, este es el siglo en el que, bueno, pues, prácticamente toda su vida, porque él falleció, no, aquí todavía estaba vivo, claro, no sé, falleció no mucho después, a principios del 2000 por ahí. Entonces cuenta en 100, cada capítulo es o cada breve, aquí le llaman viñetas, pero bueno, cada texto breve es el título, una fecha, ¿no? Empieza en 1900 y acaba en el 99. En estas 100 pequeñas pinceladas, bueno, pues va contando un poco ese siglo suyo, temas un poco de todo, sociales. Aquí, pues puede parecer que quizá es menos, claro, el otro día comentaba el, el del gato y el ratón, estaría años de perro, el gato y el ratón, perdón, y decía que era, bueno, pues tenía un poco ese rollo también realista, ¿no? Un poco juntado también con la fantasía, y bueno, en este caso, pues hace un dibujo maravilloso a lo largo de 100 capítulos, que pueden ser 100 años, y la verdad es que es un libro que es de los primeros que me leí, me acuerdo, de él. Cuando lo descubrí, eh, el primero que me leí fue El tambor de hojarata, y luego este que en su momento lo cogí en la biblioteca, porque me acuerdo que el descuento largo era como muy tocho y dije, uff, esto ahora no me voy a leer. Después del tambor de hojarata, que también era... Y justo salía este en su momento, estaba en la biblioteca, lo cogí, y este me hice con él no hace mucho, de segunda mano, en un reread de estos, y la verdad es que me lo volveré a leer. Intentaré, bueno, echar una ojadita por encima, porque tengo una montaña increíble de libros esperándome, pacientes. Pero bueno, Mi siglo de Gunter Grass también, 100 obras pequeñas. Y para acabar, para no hacerme muy pesado, aunque el otro día me dijeron que se agradecía un vídeo largo, pero yo me pongo muy pesado hablando, vamos a acabar con un poquito de sentido del humor que hace falta. Últimamente se pone miramos en redes, abrimos un periódico tal y vemos todo tipo de noticias y la verdad es que necesitamos un poquito de sentido del humor, todos, mucha autocrítica todos. Y bueno, voy con este libro de Reino de Cordelia, de un autor que a mí me fascina, del que creo que tengo, si no todo, casi todo, que es Enrique Jardiel Poncela, y estos 38 asesinatos y medio del castillo de Hull y otras novísimas aventuras de Sherlock Holmes. Este es un libro de... Bueno, ya había hecho un libro de las novísimas aventuras de Sherlock Holmes, un pastiche inventándose a un Sherlock Holmes absurdo. Es un género nuevo, lo de los pastiches de Sherlock Holmes. Hay 50.000 autores que han hecho libros de él, pero Jardiel Poncela llevó su humor absurdo a este personaje, bueno, hasta el punto de que uno de los casos en los que está investigando, al final se da cuenta que él es el asesino. O sea, llega un punto a ese punto absurdo. Y aquí, pues, hace poco salió reeditado en Reino de Cordelia este libro, que también contiene alguna ilustración pequeñita del propio autor, así creo que es del propio autor. Ahora tengo mis dudas, tampoco quiero decir aquí, porque estos autores, muchos de ellos, no, perdón, ilustraciones de Joaquín Sama. No, es que me he equivocado porque muchos de estos autores de aquella época también hacían sus propias ilustraciones y bueno, pues, pero son este tipo de ilustraciones que a mí me encantan, que son de aquellos años, estas caricaturas, esas narices, ¿no? Y que, por cierto, una persona que me acordaba ahora, que una de los grandes escritores, Miguel Delibes, empezó también haciendo caricaturas de esas en prensa. Pero bueno, esto me voy. Acabamos con humor, por favor, un poquito de sentido del humor, un poquito de autocrítica, un poquito de sensatez y un poquito de literatura breve, que esto no tiene por qué ser todo monumentos literarios. La literatura, como bien sabe el bueno de Goma Lanzón, tiene que estar también a pie de calle, tiene que ser también comprensible y tiene que ser una cosa menos rimbombante. Venga, nos vemos, chao.